medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días a todos y a todas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les saludamos en el nombre del Señor. Vamos hoy al capítulo 3 de este libro de Filipenses, que para mí, igual que el libro de Efesios, son dos libros muy importantes para la vida cristiana, muy buenos para leer y enseñan bastante a cada uno de nosotros si lo leemos con cuidado. Y este es el capítulo del galardón del vivir cristiano. Ya hemos pasado la filosofía del vivir cristiano en el capítulo 1, en el capítulo 2, las normas del vivir cristiano. Y el capítulo 3 tenemos el galardón del vivir cristiano. Para este capítulo, este libro entero tiene normas, filosofía, norma y galardón y fuerza y poder para vivir cristiano. Eso es un libro fenomenal, un libro muy bueno. Antes de seguir adelante, oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y grande y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentar tu palabra por medio de este canal. Ahora te pedimos que nos ayude de una forma poderosa y que podamos dar una enseñanza para la vida de los que buscan las cosas de Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 de este capítulo 3 nos dice algo que en principio es importante. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro. O sea, a mí no me molesto, dice el apóstol Pablo, escribirle las mismas cosas. Gozaos en el Señor. Porque él estaba escribiendo a una iglesia que él conocía, una iglesia buena, a una iglesia que él había levantado con el poder de Dios y con la ayuda de muchos hermanos, como la ayuda de Timoteo, que era encomiable, la ayuda de Epafrodito, que era el pastor de esta iglesia, entre otros. El apóstol Pablo se apoyaba en el ministerio de todos para que la obra de Dios creciera. No era un egoísta el apóstol Pablo, porque hay gente que cuando están frente a una iglesia entienden que ellos solos son los que deben hacer las cosas. Y eso es un error. El pastor está para enseñar a la gente. El pastor está para que la gente progrese espiritualmente, para que la iglesia progrese espiritualmente. Nunca puedo olvidarme de iglesias que yo pastoreé, que el Señor me dio el privilegio de hacerlo, cómo crecían la gente que predicaban y grandes predicadores. Yo recuerdo a Baní, Juan Manuelcito, Manuel de Jesús Pérez, Guillermo, Rafael Ángel, un grupo de personas que podían predicar y que a la gente les gustaba oírlo, porque yo le di la oportunidad que lo hicieran, porque es la misión para mí, una de las misiones del pastor es enseñar a la iglesia, que la iglesia pueda caminar sola, que la iglesia pueda avanzar sola. Eso es el privilegio del pastor. El pastor es un maestro, y como maestro tiene que enseñar, pero el que no enseña no es maestro.
El que no enseña es un profesor, tal vez. Pero el maestro es el que enseña, el que enseña a la gente a hacer las cosas bien. Entonces, pues, este hombre, el apóstol Pablo, era un hombre con esa característica. Desde el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Jesucristo, cuando lo llamó camino hacia Damasco, desde que salió de aquella casa derecha, como se dice en la Biblia, el apóstol Pablo mostró un cambio, demostró un cambio en su vida, un cambio estructural, un cambio que podía hacer él, con la ayuda de Dios, fue llamado a eso, fue llamado a que predicara el Evangelio, que a enseñar el Evangelio y que viviera el Evangelio. Y Pablo lo hizo todo. Por eso yo digo que fue el último de los apóstoles, pero ¿qué clase de apóstol fue este? Es un hombre excepcional. Muy bien. El versículo 2 nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay una referencia bíblica en Isaías capítulo 56 y versículos 10 y 11 que nos habla allí de los perros y está hablándole a los obreros y dice, guardaos de los perros, guardaos, y eso es muy, yo quisiera que se entendiera, guardaos de los perros, no está hablando de los perros que andan por las calles. No, está hablando de gente, de los obreros, de personas que tenían que ver con el Evangelio o con la iglesia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Hay muchos obreros malos, es la verdad. Es una pena decirlo, pero es la verdad. Gente que de verdad no sabe lo que tiene entre manos. Porque el evangelio y el pastorado es una cosa muy bonita, aparte de sagrada para mí, es una cosa muy bonita, y debe hacerlo los hombres y las mujeres que estén dispuestos a llevar el estandarte del evangelio, que sean atalayas de verdad, atalayas en Cristo, enseñándole a la gente a Jesucristo como Salvador y Señor. Y eso es importante, muy importante. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia tan bonita, guardaos de los perros y de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ustedes conocen, saben todos, que la circuncisión era una ley sagrada delante de Dios, y que en la ley de Moisés, el que no era circuncidado era mantenido como nada. Cristo vino a cambiar esas cosas. Cristo ahora, la circuncisión válida es la que mismo Pablo dice aquí en este versículo, en el versículo 4. Estamos en el 3. En el versículo 3 dice, porque vosotros somos los circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el asunto. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que gloriarse por las cosas que ganan, porque el camino yo le decía a una persona el domingo pasado, yo le decía a una persona que hablábamos de la santificación. Yo le dije, la santificación es un camino lento, pero seguro, a paso firme se camina, despacio, uno va rumbo a la santificación, rumbo a la santificación. Es como cuando usted coge una carretera, un camino, lo que usted quiera. Usted va, por ejemplo, de aquí donde yo vivo a Madrid hay 602 kilómetros. Cuando yo he ido a Madrid conduciendo en mi vehículo, yo tengo que salir faltándome 602 kilómetros para llegar a Madrid. Y yo comienzo a ir. Voy a 60 al principio y de ahí sigo acelerando hasta llegar a 120, que es la
donde uno puede correr aquí en este país. No se puede ir más de eso. Yo voy hasta 120, pero yo me doy cuenta que si yo camino 120 kilómetros por hora, cuando yo he caminado 1 hora, ya yo estoy más cerca de Madrid. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo decir que yo lo he alcanzado todo, porque no lo he alcanzado todo. Lo que pasa es que prosigo adelante, sigo adelante. Este es un camino de seguir adelante, de ir siempre adelante. Señor, en tus manos estoy. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame. Y eso el apóstol Pablo decía. No es cuestión de tener confianza en la carne. Confianza, ellos tenían confianza en la carne por el asunto de la circuncisión. Y el apóstol Pablo dice, ahora lo que hay es que andar en el Espíritu de Dios, abrazado de las manos del Espíritu Santo, llegándose uno a pensar que el Espíritu Santo está donde yo estoy. Porque el Señor dijo, yo le daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes. Oiga, qué cosa tan grande. A veces no nos damos cuenta nosotros de eso, que nosotros estamos llevando un evangelio que nos da el Espíritu Santo sin medida, como dice la Biblia, pero también nos da el Espíritu Santo para que lo tengamos en nosotros y con nosotros. Eso es maravilloso, muy maravilloso. El versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, ¿por qué? Y aquí él menciona 7 cosas del 5 al 6, que es muy importante notarlas. Dice, circuncidado el 8º día. Él fue circuncidado, él fue llevado a los 8 días de haber nacido y ser circuncidado también, como algunos mutiladores del cuerpo se creen. Él fue a eso. Él fue a los 8 días. Qué bueno es tener unos padres cristianos que lo llevaran a ustedes desde niño a la iglesia. No quiere decir eso que si usted no pudo ir de niño a la iglesia y que usted está yendo ahora es malo, no. Pero es muy importante. Tú sabes que cuando hay gente, que yo he visto gente que no saben buscar en la Biblia, y eso es normal, que no sepan buscar en la Biblia, pero los niños, por lo menos los míos, saben buscar en la Biblia sin ni siquiera yo enseñarle. Ellos sabían ya. Desde que llegaron a los 6 o 7 años, y ellos sabían buscar en la Biblia donde quiera que se les decía. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia siempre, siempre. Nunca dejaron de ir. Yo no les permití nunca que se quedaran en la casa sin ir a la iglesia. Para mí era importante llevar a mis hijos a la iglesia y enseñarles la palabra de Dios. Es muy importante para usted, si usted ha nacido en un lugar cristiano, usted ha sido enseñado con la Biblia, con la palabra de Dios, y es importante. Entonces dice, circuncidado el 8º día. 1, del linaje de Israel. 2, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué menciona Pablo de esa tribu? Esa tribu era importante. Primero, la tribu de Benjamín era recuerden que era la tribu de dónde sale Benjamín. Benjamín es hijo de Jacob y Raquel. Raquel era, ustedes saben lo que amaba Jacob a Raquel. Pero déjeme decirle que Benjamín significa Benoni. Entonces, quiere decir que él representaba la tristeza de ella, porque ella murió al dar a luz a Benjamín. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Entonces, esta señora representaba la tristeza de ella. Entonces, otra cosa, que el primer rey de Israel, Saúl, Saúl, fue de la tribu de Benjamín. O sea que por muchas causas, él podía sentirse orgulloso, que él no estaba nada orgulloso. Él decía, yo perseguía a la iglesia, yo no puedo sentir orgullo, pero si alguno piensa que tiene cosas de la carne en que gloriarse, yo más, porque yo fui circuncidado al 8º día. Yo soy israelita, yo soy del pueblo de la tribu de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín. Y dice más, la tercera cosa dice, hebreo de hebreos.
Oiga, eso era muy, muy importante para ellos, para los judíos. Hebreo de hebreo, o sea, yo he nacido, he cumplido con todo lo que los hebreos cumplen. Y la 4 dice, en cuanto a la ley, fariseo. Él era eso también, o fue en su momento, eso. Y en cuanto a celo, yo perseguí la iglesia. Que usted no puede creer una cosa más grande de esa. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ya usted sabe, era un hombre excepcional y con características excepcionales. Y en cuanto a justicia, yo era irreprensible. Déjeme decirle algo que a veces nos confundimos un poco con la palabra irreprensible. No quiere decir que sea irreprensible no cometa falta, que no, porque ¿quién es que no comete un pecado? ¿Quién es que no piensa mal en un momento, en una circunstancia? Que no quiere decir que porque usted sea irreprensible, no es que usted no piense en un momento dado mal, no es que usted no haga un pecado como yo he dicho siempre, como un tropiezo que se hace. No estoy diciendo eso. Irreprensible quiere decir que son personas de un carácter firme, de un carácter y que usted no puede doblarlo para allá y para acá. Como hay gente que anda como las olas del mar, ya voy, ya vengo, no saben dónde están. No, el cristiano firme tiene que estar firme. En el argot militar, cuando se dice firme, el soldado se para de frente y coge su arma y la pone en posición de que cualquier cosa puede ser, porque está firme, está parado firme. Es lo que el Señor dice, está pues firme. Bien, entonces el apóstol Pablo era un hombre muy firme, era un hombre íntegro. Y es lo que quiere decir, no quiere decir que no. Él dice, yo no pretendo haber alcanzado el no pecar, porque ¿quién es que no peca? Decía él. El pecado que no quiero hacer, decía el apóstol Pablo, ese es el que hago. Todo el mundo peca, todo el mundo piensa mal en un momento, todo el mundo tiene un problema, un desliz, cualquiera. Ahora, como decía yo en un mensaje ya hace tiempo, no descarriarse y comenzar a hacer cosas por la calle. Yo creo que ya eso es porque la gente no era un cristiano, no estaba firme, de verdad que no. La gente cuando puede ser que se haga cosas y que cometa un pecado, ¿sabes? Pero no es verdad que un cristiano, que sea lavado con la sangre de Cristo, que tenga a Cristo como su norte, se va a descarriar y usted va a verlo por ahí andando, haciendo lo que no debe. Eso no jamás pasa cuando es un cristiano. Eh, Hay muchos que son hojarascas, que la gente los ve por la calle y dice, bueno, pero ¿y este o esta? Es que realmente eran cristianos. Yo siempre testifico que había una muchacha, no voy a decir en qué lugar de la República Dominicana, que dijo, la encontraron bailando en Higüey, en una fiesta que fue, y le dijeron, ¿y tú no eres cristiano? Y dice, no, yo estaba ahí, pero yo no, ¿qué va? Yo estaba ahí, como que dice, yo iba a la iglesia, iba, pero no era cristiana. Ahora, yo era el pastor de esa persona, yo fui pastor de esa persona. Déjeme decirle que nunca creí en su cristianismo. Y se lo dije a ciertas personas. Digo, bueno, si esta persona no cambia, la pobre. Porque el cristiano se ve, se siente, la gente dice, este es un cristiano. Yo te hablo de un cristiano jamás va a hacer esas cosas. Usted no va a oír nunca que yo ando por ahí bailando y fumando y haciéndose, nunca. Puede ser que peque, puede ser que cometa un error, pero que yo voy a estar por ahí haciendo cosas que no debo, jamás va a oír de mí. Porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Yo creo que el cristiano no pasa por esa. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso es el versículo 6. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, es irreprensible. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy una persona excepcional. No lo está diciendo con esas palabras. Pero es lo que quiere decir, soy una persona excepcional, soy una persona que sé lo que hago, sé lo que busco, no busco cualquier cosa, estoy buscando al Señor Jesucristo y quiero seguir al Señor Jesucristo.
Estos capítulos de este libro son inagotables. De verdad que usted lo lee, usted tiene que llegar a la conclusión, qué clase de libro, qué clase de hombre era Pablo, qué clase de escritor era este hombre. Todos sus libros, los 13 libros que él escribió, aunque hay uno que muchos dicen que él escribió el libro de Hebreo, yo no sé. ¿Sabe que yo tengo la costumbre, yo, Jesús Brito, tengo la costumbre de no decir que una cosa es cuando la Biblia no lo dice? Y como allí no pone, en el libro de los Hebreos no pone el apóstol Pablo, yo jamás voy a decir que fue Pablo, ni que fue fulano, ni que fue este, ni que fue el otro. Eso yo se lo dejo para cuando lleguemos al cielo, yo decirle al Señor, Señor, ¿quién escribió el libro de los Hebreos? Entonces el Señor me va a decir, mira aquí está el hombre. Este es, quien sea. Yo mientras tanto leo el libro, estudio el libro, me encanta el libro de Hebreos, uno de los libros que más me gusta de todos los escritos del Nuevo Testamento es el libro de los Hebreos. Sin embargo, nunca digo que fue el apóstol Pablo, o que fue Apolo, o que fue Silas, que escribió el libro de los Hebreos. Porque a mí no me pertenece ponerle nombre a algo que el Señor en su poder no le puso. Yo lo dejo de ese largo. Y espero que el Señor me diga en el cielo quién escribió el libro de los Hebreos. Porque es lo importante, subir al cielo. Lo importante no es saber quién escribió el libro de los Hebreos. Si la Biblia lo dijera, como aquí este libro que estamos leyendo, dice quién fue su autor. Este libro dice quién fue su autor. Y usted va a buscar libro por libro y usted va a encontrar todos los libros con sus autores. Que el nombre está allí. Y aquí dice, este libro dice, ¿quién lo escribió? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo. Entonces ahí está escrito quién lo escribió. Y así todos los escritos de Pablo están claros. El libro de los Hebreos, yo no veo quién lo escribe. Pues lo dejo de ese largo. Pero si escribió el libro de los Hebreos o no lo escribiera, no importa. Lo importante es que son libros excepcionales, libros importantes. Por eso yo leo tanto los libros de Pablo. Me gustan, los vivo, los disfruto, de verdad los disfruto. Porque estos libros de Pablo hay que leerlos con cuidado. Yo quiero que, para la próxima, yo quiero hablar en el capítulo 4 de este libro de los Hebreos, de este libro de Filipenses, el capítulo 4, porque lo vamos a dejar hasta ahí, el capítulo 3, y el capítulo 4 es las normas, el poder de vivir cristiano. Ese es el capítulo 4. Entonces ya estaremos leyendo para el domingo, estudiando, el domingo que viene, estaremos estudiando el capítulo 4 de este libro de Filipenses. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, es mi deseo y oración.